Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Simsanchil y hoy estamos en un nuevo vídeo en personajes que superaron las expectativas. Vamos a ver los personajes que primero tuvieron una idea preconcebida por la beta o por opiniones generales de gente que tuvo la suerte de probarla y que, sabiendo los kits, porque se filtran siempre enseguida, la gente esperaba algo con estos personajes y vamos a ver qué fue lo que realmente nos llegó como producto final al juego y sobre todo, como digo en el título, qué personajes, siguiendo este proceso, tuvieron un cambio radical que se esperaba una cosa y luego superaron muchísimo las expectativas y a día de hoy son personajes increíbles que son mucho mejores de lo que se esperaba. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por visitar el vídeo y el canal y vamos con todo esto, con los personajes que superaron las expectativas. Bien, voy a armar y a explicar el vídeo y la cronología, cronológicamente, valga la redundancia, a cómo salieron en Genshin. Porque recordemos que muchos personajes salieron en el momento exacto que debían salir a nivel de calendario, marketing y demás y en su región. Y también esa cronología les afecta, como podría ser todos los personajes que salieron en la 1.0. Recordemos que los primeros banners fueron Klee y Venti y no podían superar expectativas porque no había expectativas. Luego Tartaglia Zhongli, que también más de lo mismo, de hecho Zhongli salió mucho peor de lo que se esperaba. Luego en la 1.3 llegaron Xiao, Hu Tao y Keqing, que tienen su historia y bueno, Hu Tao pues le sirve a Hu Tao, los jugadores a día de hoy están enamoradísimos de la tablita. En la 1.4 llegaron, creo que si no recuerdo mal, Eula y Zhongli. 1.5 llegaron Rerran de Venti, o la 1.4, perdón, fue Rerran de Tartaglia, Rerran de Zhongli y 1.5 Eula y Rerran de Venti. Y Eula era nueva. Eula hizo récords de daño, pero Eula con el tiempo y enseguida se quedó un poquito atrás. Entonces, hasta este punto ningún personaje tenía expectativas, pero mucho menos ninguno las superó. Se podría decir como bonus track que quizá Eula sí que impresionó mucho para la gente que la sacó C6 y llegó a hacer 4 millones, 7 millones, me acuerdo en aquel entonces, y era como wow, 7 millones en la 1.5 y demás. Pero llegó la 1.6. Y todos sabemos de qué voy a hablar porque fue el primer personaje que dio una vuelta al juego y que superó por mucho las expectativas. Recordemos que la 1.6 fue el primer manzana dorada previo a la nueva región Inazuma. La gente estaba muy quemada porque estaba en el no hay contenido y es totalmente cierto que no había nada literalmente. Salió en la 1.2 Espina Dragón y hasta la 1.6 no volvió. Medio año, una región nueva con más cofres, exploración y demás que además fue temporal. Y aquí fue el Rerran de Klee y vino Kazuha. Kazuha fue uno de los personajes que se empezó a especular más de la cuenta con los leaks solo por expectativas porque la gente estaba con un hype altísimo porque iba a venir Inazuma, la nueva región que todos esperábamos. Y entonces ese hype y esas ganas se focalizó en analizar el kit de Kazuha. Sabíamos que juntaba, sabíamos que daba un bufo de bono daño elemental en proporción a tu maestría y sabíamos los cooldowns y la generación y necesidad de energía por lo que se puede estudiar de los leaks. Pero el veredicto final fue algo así, recordáis todos como si tienes a Sakarosa, y esto lo escucharéis en este vídeo, si tienes a Sakarosa no hace falta que tires por Kazuha. La realidad es que a día de hoy y después de 4 años es el best in slot de muchos de los mejores equipos del juego, insuperable y prácticamente necesario en cualquier cuenta y literal es un antes y un después ya no solo para el combate sino para la exploración, para la comodidad, para todo prácticamente. Kazuha es uno de los personajes de los pocos, si acaso tuviera que deciros 7 personajes obligatorios de los casi 100 que hay ya en cada cuenta, que Kazuha es obligatorio. Así que Kazuha, primer personaje que superó expectativas. Segundo personaje que superó expectativas y esto fue con el tiempo y más calma, pero sobre todo lo que generó este personaje fue meta. Fue un personaje que literal lo que generó fue nerfeos literales directos en el abismo porque la gente solo jugaba con esto. Y es Raiden y Ayaka. Raiden y Ayaka llegaron al principio de Inazuma. Ayaka era un personaje para Permafrost que al principio se testearon varias combinaciones, pero realmente enseguida el Ayaka Diona Venti barra Kazuha que ya había llegado previamente y Mona, es decir, cambiar el Morgana antiguo de Ganyu por un Permafrost de Ayaka con las mismas piezas, de repente te habilitaba un Permafrost espectacular que deleteaba las salas. Y Raiden, más de lo mismo con mucha más historia. Ayaka simplemente se veía como un carry, algo poderoso que su ulti podría llegar a ser molesta en la beta.
y que sí que tenía mucho hype porque el diseño de Ayaka existía en las betas de Genshin previas a la 1.0, pero para nada se esperó que durante todo Inazuma e incluido a día de hoy Ayaka dominara el mejor permafrost de Genshin Impact. Durante todo Inazuma además solo se usó el permafrost junto al Raiden National, que ahora entramos a ello, y eso, como os dije, hizo que Hoyoverse literal metiese enemigos en el abismo para que no pudieras jugar permafrost y dejases un poquito de lado a Ayaka para que tirases por nuevos personajes. Raiden, algo parecido, solo que Raiden al final su poder se llegó a empezar a entender cuando se utilizaba con C2 y C3, porque al principio Raiden, tanto en la beta como los primeros días de juego, se veía como un soporte y además se veía como una especie de carry en campo, y recuerdo que incluso se llegó a comentar que podía ser como un carry complementario, pues tenías un carry en campo que pegaba unos segundos y luego Raiden tirabas, como solo tienes 7 en campo y los carries siempre han tenido de media unos 10 segundos en campo en rotaciones de 20, pues Raiden era un carry complementario o una especie de soporte, pero Pakinov fue el primero de habla hispana en traernos la idea del Raiden National, y aprendimos que esa combinación donde Raiden, aunque esté en campo, no es un carry, sino que es Xiangling la que hace más daño por rotación del equipo, hacía unos daños abismales, y la gente empezó a jugar Ayaka y Raiden National, hasta el punto, como dije, que el abismo cambiaron los enemigos para que dejases de jugar eso. Asentaron las bases de un meta inicial de Genshin con dos de los mejores equipos en aquel entonces, junto con los que ya se usaban, como el Tartas Internacional y alguna otra variante de equipos. Después de Raiden, y este es un personaje que lo explico rápido porque superó las expectativas, pero realmente es que no tenía expectativas, es Kokomi. Kokomi no era muy difícil que superara las expectativas. Todos sabéis que Pochomi era su nombre por excelencia, que le metieron un menos 100% de probabilidad crítica porque era muy poderosa como carry en campo y tiene unos daños abismales de estar haciendo continuamente 40 o con muchos buffos y rotación correcta, o personajes de ciertas constelaciones podía llegar a hacer 60k por básico continuo, pan 60, 60, 60, 60, 60, y podía ser como que podía llegar a ser el mejor DPS de Genshin Impact en ese entonces, en la 2.1 segunda mitad, que llegó Kokomi después de Raiden en el primer aniversario donde hubo una funa y demás, y el Pochomi se quedó hasta bastante después, que poquito a poco Kokomi fue tomando un poco su rol defensivo en los permafrost, en equipos de electrocargados, aparecieron varias variantes de equipos decentes con Kokomi, hasta que a día de hoy pues tiene bastantes usos, sobre todo ya como aporte defensivo general. Como explico en muchos vídeos, no es best in slot principalmente de ningún equipo, pero es muy buena para Bloom y muy recomendable, muy buena para Permafrost y muy recomendable, aunque con Furina ha perdido un poquito más de campo en Permafrost, pero igual mucha gente la sigue usando en Permafrost, y en ciertos equipos pues viene bastante bien, así que Kokomi también superó las expectativas, pero bueno, es un puesto distinto. Terminando con Inazuma, antes de entrar en Sumeru, el personaje de Inazuma que superó las expectativas fue Yelan. Yelan se veía como Kazuha, literalmente. Cuando estaba la beta todo el mundo decía que es un Shinkyu, que no hace falta tirar si tienes a Shinkyu, que no merece la pena, y que ay, lo poderosa que es Yelan y lo más cool que se ha vuelto en la comunidad de Genshin Impact. Yelan, al igual que Kazuha, quizá un poquito por debajo porque existe Furina, es un personaje que te puede duplicar o triplicar con C1 y arma el daño de Shinkyu, darte un 50% buen daño infligido al personaje en campo. Es, junto a Xiangling, de los mejores, por no decir el mejor sub-DPS de daño fuera del campo en Genshin Impact, y además Yelan es uno de los pocos personajes que tiene la capacidad de solearse las alas. Literalmente ahora estáis viendo de fondo cómo Yelan, un personaje solo, o Yelan más Zhongli, por ejemplo, que fue la proeza que hice en este abismo antes de tener a Arlequino. Me pasé en Nubilet en la parte de arriba, Yelan más Zhongli en la parte de abajo, un 1 y 1 técnico, porque Zhongli estaba para bajar el escudo de la araña con el escudo Geo, y Yelan tiene esta barbaridad de daño ella sola, además de generar energía, cosa que si quieres hacer lo mismo con Xiangling no podrías, porque no genera energía a pesar de que es un sub DPS potente, aunque depende de reacciones, y Yelan no depende de reacciones, tiene un daño brutísimo ella sola y tiene sustain de recarga ella sola para poder, vamos a decir, tanquearse de manera totalmente autosuficiente salas del abismo. Yelan se convirtió en uno de los mejores sub-DPS de todo Genshin Impact, y no solo superó expectativas, sino que a día de hoy está súper establecido que también, al igual que todo el mundo necesita a Kazuha, muchas personas van directamente por Yelan C1 y Aqua, porque además Yelan tiene otra particularidad, y es que el Aqua es una de las mejores armas de todo Genshin Impact, por no decir el mejor arco, es decir,
Tiene un arma 5 estrellas versátil, cosa que Hoyoverse se ha encargado de que las armas sean cada vez menos versátiles para poder venderlas, porque de nada te sirve tener 5, o sea, de nada le sirve a Hoyoverse que tú tengas 5 armas versátiles, las rotes en todos los personajes y ya no tengas necesidad de sacar nuevas armas 5 estrellas. Ellos quieren vender. Así que, Yelan. Pasamos a Sumeru, y aunque a mucha gente le choque, hay solo un personaje que superó expectativas en Sumeru, porque realmente podría poner puesto a honor Tignari, pero realmente Tignari no es que superase expectativas, Tignari fue lo que se especuló antes de que saliera. La realidad de Tignari es que realmente ha roto expectativas y techos una vez llegó Furina, porque se podía jugar ya una core limpia de Tignari Hyperbloom con Furina sin depender de dar ataques normales como Shinkyu y Yelan te obligarían si quisieras jugar Hyperbloom con Tignari antiguamente. Entonces, Tignari no es que superase expectativas, se hizo bastante correcto el análisis sobre Tignari en general, era un buen personaje de Aggravate, para ser del permanente algo poderoso, para ser del permanente, pero poco más. Ahora es cuando está realmente roto y puede alcanzar al Heizan, sobre todo tiene mejores techos, pero y sobre todo más, vamos a decir, supervivencia, porque al Heizan es melee y Tignari tienes un rango bastante más poderoso que te da supervivencia. Pero realmente no voy a contar a Tignari, ni Low igual tuvo un análisis muy correcto sobre que era un muy buen equipo de Blue, Sino no tenía soportes correctos, Nahida se consideró bastante poderosa en su salida y efectivamente fue así, o sea que no superó expectativas, fue muy poderosa y punto. Y personajes que salían en Sumeru al final, yo creo que en Sumeru concretamente pasó más lo contrario, pasó que la gente por ejemplo tuvo expectativas con Dehya y fue un personaje bastante plof, y así sucesivamente. Entonces creo que el personaje único que superó expectativas de manera abismal en todo Genshin Impact fue el viajero Dendro. ¿Qué? Sí, el viajero Dendro fue el personaje que superó expectativas. Nadie esperaba nada del viajero porque realmente pensaban que va a ser una pochez de personaje como siempre son los viajeros, y llegó el viajero Dendro y resulta que era un personaje espectacularmente útil, poderoso, que se juega a día de hoy todavía a pesar de tener a Nahida y de que es best in slot en un equipo que es el Bloom de Nilou. O sea, si juegas Nahida, Nilou y quieres jugar un Dendro más para una aplicación muy fuerte y continua para generar el máximo de semillitas, el otro personaje que acompaña al equipo de Nilou es el viajero. Todavía tiene un best in slot a día de hoy después de años de que salió Sumeru por un lado, y por otro lado es muy útil si no tienes a Nahida en tu cuenta. Así que viajero Dendro, uno de los personajes más poderosos y que superó expectativas de todo Sumeru. Ahora vamos ya a la era de Fontaine. Fontaine fue la región donde más personajes superaron expectativas simplemente por una premisa que engloba a todos los personajes anteriores, y es que las personas, los jugadores, veníamos con expectativas bajas a Fontaine, ya que en Sumeru tuvimos personajes que cumplieron expectativas como Nahida, pero que nos decepcionaron mucho como fue Dehya y muchos otros personajes de Sumeru, con lo cual en Fontaine no esperábamos nada. Sumado a eso hubo el Funaversary y una funa por fin global de la comunidad de habla inglesa, los chinos también, un aniversario otra vez desastroso y un descontento general que ni siquiera nos hizo poner el foco en los personajes de Fontaine. Sumado a todo esto se nota que en Fontaine, como hice un vídeo que tuvo una repercusión espectacular sobre el Power Creep, que lo estaréis viendo en pantalla, si no lo habéis visto ir a verlo, básicamente la estrategia de Fontaine de Hoyoverse fue por fin empezar a aplicar un Power Creep muy poderoso. Power Creep en resumen es sacar personajes que hacen la misma función y más poderosa que personajes antiguos, es decir, empezó el Power Creep, como se podría llamar, el Power Creep en castellano sería como la subida de poder, literalmente. Entonces, el pico de poder o el techo de poder o algo así. Pues literalmente es lo que empezó en Fontaine. Juntándose todos estos factores nos dan en Fontaine personajes que sí han superado por mucho expectativas. Empezamos con el año nuevo, bueno, empezamos con la 4.1 y con la 4.2. En la 4.0 llegaron Linné como primer personaje nuevo de Fontaine, Lynette, Freminet. Linné al final será para otro vídeo porque no solo no superó expectativas, sino que fue lo contrario, a pesar de que mucha gente pues trata de hacer el empuje para decir, oh mira, sí hice un... Pero eso lo hace también Amber con el Barón Bunny. Así que Linné no solo no superó expectativas, sino que decepcionó, que aquí os traigo el tráiler y el marketing para el siguiente vídeo. Habrá una segunda parte de esto de personajes que decepcionaron a los jugadores. Pero el personaje que sí superó las expectativas fue Neuvillette. Neuvillette en la 4.1 de repente nos dio un abismo que literal también podía hacerse un solo personaje con personajes de catalizador. Ese abismo hubo muchos vídeos en YouTube de Neuvillette en una parte, Ningguang en otra, que Ningguang nunca fue poderosa. Neuvillette en una parte
y en otra parte, por ejemplo, Scaramouche, Neuvillette en una parte y a lo mejor Yanfei en otra parte. Es decir, hubo una oleada de Neuvillette resuelve al abismo, pero la gente no contextualizó bien que ese abismo era un abismo con bonos a catalizadores y a ataques cargados y a... Literalmente, casi cualquier personaje de catalizador y ataques cargados reventaba. Y hay infinitos vídeos de Neuvillette con Scaramouche, Neuvillette con Yanfei, cosas así, una sala. Pero Neuvillette, la realidad es que bien construido con su set, sí quedó con el potencial de solearse salas del abismo y lo puede hacer a día de hoy en cualquier abismo que salga. Neuvillette superó expectativas de una manera sin sentido. Y después de Neuvillette vino Furina. Furina al principio lo tomamos con paciencia y también muchos y muchas sentimos y pensamos que podría ser una Yelan un poco mejor, que es cierto que como sub DPS el daño se parecía mucho a Yelan comparando C0s, quizá un poquito superior, pero con una cantidad de golpeo más lenta, que lo que se traducía en menos daño, o sea, números más grandes pero menos daño. Pero sí que en vez de dar un buff a daño infligido al personaje en campo, lo que daba es un buff a daño infligido a todo el equipo. Y esto superó totalmente a Yelan, además de hacer el tema de perder y ganar vida, lo que hacía que se activasen muchos sets y combinase bien con muchos personajes nuevos, principalmente Neuvillette. Y después de todo esto, la gente empezó a probar la C1, la C2 y Arma, lo que hace que literalmente fuera del campo Furina duplique el daño de Yelan y pueda hacer vaporizados en ciertos equipos de 200.000 por golpe del animalito, o golpes continuos sin vaporizar de 80.000 o 90.000, que no tiene maldito sentido literalmente. Y todo esto hizo que Furina no solo reventase, sino explotase totalmente las expectativas. Y terminamos, porque no voy a incluir a Arlequino en este vídeo, porque Arlequino no es que haya superado expectativas, es que se ha mantenido en unas polémicas continuas de sí, no, buena, no buena, C0 mala, pay to win, ahora es muy fuerte, ahora sí, ahora no, ahora falta testear cosas, tal. Y aún no se ha acabado ni siquiera el banner de Arlequino. Y sigue habiendo disputa y debate entre los jugadores de si sí, de si no, de si C0, de si no C0, de si es muy free to play porque C0, Borla Blanca y Gladiador ya es increíble. Entonces Arlequino no entrará, pero previo a Arlequino ha habido dos personajes que han superado expectativas y que de hecho uno de ellos puede competir con Arlequino. En la 4.4, el año nuevo chino, llegaron Gaming y Xianyun. Eran personajes que no tenían expectativas. Alguna persona que fue muy inteligente y lo supo detectar antes de que saliese el personaje sí que hizo muy buenos vídeos y títulos diciendo: Gaming va a ser una maldita salvajada y está rotísimo, y nadie le hizo caso. Y al final, cuando Gaming salió, o sea, con alguien me refiero, no a alguien en concreto, sino que hubo muy poquitas y puntuales personas que sí que se dedican un poco también a tratar de traer expectativas desde los leaks y que eran canales además medianos y pequeños, nadie así grande, y mucha gente apostó por comentar que Gaming iba a estar ultra mega super roto, y efectivamente lo está. En ciertas condiciones, como hay un vídeo de Gaming vs Hu-Tao vs Arlequino, ir a verlo porque es mucho más extensa la explicación. Fuera de contexto no puedo tardar 2 minutos en resumiros con la explicación, así que ir a ver el vídeo. Pero en resumen, y se puede descontextualizar, en ciertas condiciones Gaming se revienta a Arlequino literalmente, y desde luego se power creepea por mucho a Hu-Tao. Gaming fue un 4 estrellas que superó todas las expectativas. Gaming es un personaje que literal con un equipo correcto todo hace 0, Gaming C1, C2 es un 4 estrellas y Bennett C1, con Furina Xianyun C0 ya podría entrar a mínimos en los mejores equipos del juego. Pero hablando de techos, Gaming es uno de los 5 mejores equipos de Genshin Impact actualmente y ha superado todas las expectativas, sobre todo siendo un 4 estrellas, además de que podías conseguir uno gratis porque es de Lillo en el rito. Y el otro personaje fue Xianyun. Con Xianyun más de lo mismo, solo es buffer de Xiao, solo es para descendentes y al final tampoco hay muchos equipos de descendentes, es una Jin y no hace falta tirar por ella, ya. Amigo, ya. Xianyun a día de hoy te habilita el mejor permafrost del juego con Cazador de Dragones, Sombra Verde, Healer, y poder jugar el Xianyun Furina Shenhe Ayaka. Xianyun te habilita otro de los mejores equipos del juego a día de hoy, que es el equipo de Gaming, que es top 5 mejores equipos del juego. Y Xianyun tiene infinita más sinergia que Jin en cualquier equipo, tanto con Furina como con los ticks que curan a todo el equipo. Cosa que hay muy pocos personajes que, fuera de un solo tick muy poderoso, como la ulti de Bárbara o como la elemental de Baizu, que continuamente te estén gileando a todo el equipo y no solo a un personaje, y eso no lo hace ningún otro personaje, aparte de que Xianyun te da el Cazador de Dragones, aparte de que te habilita otro best in slot de Hu-Tao, el Hu-Tao Furina Xianyun Yelan,
que hace el mejor equipo actual de Jutao del juego y que se puede jugar sin jugar a descendentes, pero si aparte hablamos del Best in Slot de Xiao, que de nuevo es uno de los mejores equipos, ya no en el top 10, pero top 12, top 13 de 800.000 combinaciones que puedes tener en Genshin, se pueden jugar en infinitos equipos fuera de descendentes y dentro de descendentes igual tienes un Jai descendentes poderosísimo, equipos medio troll como Bárbara descendentes, que igual Bárbara puede hacer más DPS que muchos otros equipos, y así sucesivamente puedes conseguir cosas sin sentido con Xianyun y te cambia un antes y un después en la cuenta. Así que Xianyun superó por mucho expectativas y se fue directamente a la tier de Must Pull, junto con Nahida, Furina, Kazuha, Yelan, Xianyun, y estos básicamente serían los Must Pull soportes de 5 estrellas. Así que poquito más. Este es el vídeo de los personajes que superaron expectativas. Espero que os haya encantado. Cuidaos mucho, tener muy buen día, explotar el botón de like, suscribirse, invitadísimos a los directos, el primer link de la descripción. Y no sé, biñimiñis y chaito. Que estéis muy bien, gente.